Muy buenas y bienvenidos al primer capítulo del podcast Bajo las arenas del tiempo. Como ya hemos ido informando en nuestras redes sociales, os recuerdo Bajo Arena Tiempo en X, Bajo las arenas del tiempo en Spotify y Bajo Arena Tiempo en Facebook e Instagram. Hoy hemos decidido hacer nuestro primer podcast, primero porque considerábamos que ya teníamos suficiente información para poder, pues lanzar nuestro mensaje, nuestra idea al respecto, como bien sabéis, acerca de qué es la historia, qué son las disciplinas relacionadas con la historia que trabajan día a día y construyen el pensamiento acerca de la historia. Y luego, por otra parte, como bien sabéis, tanto los que nos seguís en redes sociales como los que habéis empezado a escuchar el podcast en Spotify, hicimos hace unos días la presentación en el que, íbamos a hablar un poco de sobre qué iba a ir o sobre qué íbamos a hablar en este podcast que hemos lanzado. Y parte de esa idea surge con la necesidad de hacer llegar al público en general desde una postura o una posición fuera o alejada del ámbito académico. Es verdad que como bien sabéis, Iván Sánchez soy yo y quien habla y quien ha creado Bajo las arenas del tiempo. Pues bueno, yo soy historiador, soy arqueólogo, soy antropólogo físico y forense y con más de 20 años en la disciplina arqueológica, pues creo y considero que falta aún todavía una gran labor de difusión de nuestra disciplina y de hacer llegar nuestro trabajo a la sociedad en general. Es verdad que se viene desarrollando una gran, podríamos decir, un gran material de puesta en valor y de difusión científica en torno a la arqueología y la historia. Incluso existen grandes programas de televisión que son en cadena pública y que todo el mundo conoce, que hacen una labor de difusión y de puesta en valor del mundo de la arqueología muy importante, y hay una gran variedad de espacios en redes sociales sobre estas disciplinas, pero considero que hay que darle, o cabría que darle, una visión mucho más cercana, mucho más global, quizá en comparación, por ejemplo, o haciendo comparación, mejor dicho, con entre los mismos yacimientos, acercar, por ejemplo, esos modelos históricos o esos acontecimientos históricos a una reflexión sobre cómo se percibe en nuestro día a día su relación o cómo nos llega ese acontecimiento histórico a nuestros días, y sobre todo también pues enmarcarlo en un contexto mucho más amplio donde podamos ver cuáles son las otras disciplinas. Por eso hablaba de que Bajo las arenas del tiempo va a ir más allá de la historia de la arqueología. Vamos a hablar de ciencias sociales, vamos a hablar de humanidades en general, y por lo tanto vamos a intentar hacer una macrovisión, ¿vale?, sobre esos acontecimientos históricos o cuando hablemos de yacimientos, etc. Por lo tanto, hoy, en nuestro primer capítulo, la gran pregunta es: ¿qué es la historia? Cuando nos preguntamos qué es la historia, todo el mundo piensa en
aquello que ha pasado y que conoce o que está en los libros de historia, tanto de nuestro colegio como de nuestro instituto, etcétera, etcétera. Y que nos habla de un periodo en el pasado y que poca relación, o que tiene poca relación, o que incluso ninguna relación con lo que hoy día estamos viviendo. Por lo que cuando hablamos de historia, hablamos de relatos, hablamos de acontecimientos, pero no hablamos del análisis de esa historia. Y yo creo que aquí es donde entra la labor de los historiadores, cuando entra la labor también de los arqueólogos, de todos aquellos científicos que se relacionan con las distintas disciplinas, que trabajan conjuntamente con la historia para analizar esos periodos, analizar ese yacimiento y poder extraer toda la información, porque la historia va más allá de una correlación de datos. Quizás la gran diferencia, y pongo ahora mismo en comparativa, un poco ya entrando de lleno en esa pequeña introducción que hacía anteriormente, proceder a enmarcar una serie de datos es quizá lo que hace el periodismo, ¿no? Cuando hablamos de periodismo, hablamos de enmarcar una serie de datos y exponer al público una serie de datos. Cuando hablamos de historia, tenemos que hablar de cómo se desarrollan esos datos, cuál es el motivo del por qué ha ocurrido o han ocurrido esos datos y qué análisis tenemos de esos datos para obtener el por qué, el cómo y el para qué de la sucesión de esos datos. Autores como por ejemplo Reinhard Koselleck hablaban de, primero, que esa primera historia, o como venía desarrollándose la historia, quizá estaba enmarcada o no hacía la gran diferencia, por ejemplo, con el periodismo, ¿no? Es decir, lanzaba una gran batería de datos que prácticamente aportaba una información, pero sin una clarificación, un análisis, una interpretación, una reflexión sobre esos datos. Por lo tanto, autores como Matthew Johnson, autores como Eric Hobsbawm, reflejan claramente esa necesidad de reflexionar, aportar, estudiar, analizar la historia. Por lo tanto, vamos a dar ese salto para entender qué es la historia, entender qué se hace con la historia y qué hace la historia y cómo trabajan los historiadores. Estos tres autores que he comentado, Reinhard Koselleck, nacido en 1923 y murió en 2006, fue catedrático de Teoría de la Historia en la Universidad de Bielefeld y miembro de diversas academias y colegios científicos. Historiador, pensador y erudito transdisciplinar, se le conoce como el principal teórico de la llamada historia conceptual. Fue discípulo, entre otros, de Carl Schmitt, Hans-Georg Gadamer y Werner Conze. Es el autor de libros como Futuro y Pasado, de 1979, y Los estratos del tiempo, en el año 2000. De él analizaremos en este último libro, Los estratos del tiempo, una idea que rompe claramente con una tradición histórica, como luego veremos quién genera la historia y desde qué perspectiva se genera la historia. Y Reinhard Koselleck rompe la idea de la historia denominada
una clara puesta en un sistema puro, centrado en una historia magistrae vitae, es decir, una historia centrada exclusivamente en la vida de los maestros o en la vida del magistral, ¿no? Es decir, siempre ligada a las élites o siempre ligada a las personalidades que desarrollan los acontecimientos más señeros y específicos en cada uno de los periodos. Por lo tanto, quizá el análisis de una historia más cercana, más global, desde una perspectiva general, que abarque todos y cada uno de los elementos que conforman ese periodo histórico, pues quizás quedaba un poco en el olvido, ¿no? Y de ahí surge la historia conceptual, tal y como la plantea Reinhard Koselleck. Luego tenemos a Erich Hobsbawm como uno de los historiadores británicos más importantes del siglo XX. Hobsbawm escribió extensamente sobre una gran variedad de temas, es denominado como un historiador marxista, se centra en el análisis de la revolución dual, que se entiende desde la perspectiva de la Revolución Francesa y la Revolución Industrial. Hablaremos a lo largo de este podcast de cada uno de los periodos que han ido conformando la historia de la humanidad. Es verdad que intentaremos hablar de periodos relacionados con la Revolución Francesa y la Revolución Industrial y explicaremos cuáles son esos conceptos que la definen a sí misma y que a su vez la diferencian de otros periodos y el por qué, quizá, para entender un poco el contexto, lo que supuso la Revolución Francesa o la Revolución Industrial y cómo cambió total y radicalmente la perspectiva de ese periodo histórico concreto. Bueno, Erich Hobsbawm, como íbamos diciendo, a lo largo de la Revolución Dual, ve la fuerza impulsora de la tendencia predominante hacia el capitalismo liberal de hoy día. Es decir, analiza cómo esas dos grandes revoluciones o dos grandes periodos o acontecimientos históricos muy influyentes van a desarrollar en un futuro lo que hoy día, o lo que Erich Hobsbawm a lo largo de la segunda mitad del siglo XX puede desarrollarse como el status quo en Occidente. Su trabajo es un estudio de su construcción en el contexto del Estado-Nación, es decir, va a hablar acerca de cómo se construyen los estados desde perspectivas nacionales y cómo los estados nacionales han ido construyendo sus correspondientes historias, ¿vale?, asociando sus características sociales, económicas, políticas. Argumenta que muchas tradiciones son inventadas por las élites nacionales para justificar la existencia e importancia de sus respectivas naciones. La obra de Erich Hobsbawm, Naciones y Nacionalismo, desde 1780, examina precisamente el origen y la evolución del nacionalismo desde la Revolución Francesa hasta el siglo XX. Por supuesto, y está claro, que la perspectiva del historiador con un planteamiento ideológico o de pensamiento a la hora de interpretar, a la hora de analizar esa historia, va a ser clave para trasladar su forma de entender esa historia y, por lo tanto, de relatar la historia. De eso hablaremos a continuación. Y dentro de las tres personalidades que hemos elegido para iniciar este primer capítulo del podcast es Matthew Johnson. Lo que aquí vamos a hacer ahora con Matthew Johnson es irnos a una disciplina que se asocia directamente a la historia y que todos los que hemos trabajado y trabajamos en el campo de la arqueología venimos de la disciplina histórica.
Matthew Johnson trabaja actualmente en la arqueología de las Islas Británicas, en su contexto sobre todo del Atlántico Norte y su relación con Europa. Ha escrito 6 libros sobre diversos temas como castillos, viviendas tradicionales, paisajes y una arqueología del capitalismo. Su libro más conocido es Teoría Arqueológica, una introducción. Este libro lo hemos estudiado, creo que la gran mayoría de los arqueólogos que hemos surgido en España a finales del siglo XX e inicios del siglo XXI. Digamos como que era el manual de primero de carrera para aquellos que iniciábamos una andadura por el mundo de la arqueología teórica o como ciencia, ¿no? Ha enseñado variedad de temas, Matthew Johnson, entre ellos teoría arqueológica y social, el contexto cultural de la arqueología, técnicas arqueológicas tanto en el campo como en el aula, en particular edificios en pie, paisajes, mapas, fotografías aéreas y fuentes documentales, la arqueología y la historia de Europa desde el Imperio Romano hasta el siglo XIX, entre todos los puntos intermedios, es decir, todos los periodos que han ido conformando el desarrollo diacrónico, podríamos decir, de la historia de Europa y su arqueología desde el Imperio Romano hasta el siglo XIX, enmarcados en una arqueología histórica mundial. Por lo tanto, como bien hemos visto en estos 3 personajes, la historia y las disciplinas asociadas a la historia, como la arqueología, van a establecer unos modelos de interpretación que van a depender del posicionamiento de pensamiento del cual surja el historiador y del cual se establezca el historiador, desde el cual va a analizar el acontecimiento histórico. Por lo tanto, y aquí hago alusión a lo que Henry Arcosel hablaba, podríamos decir que hasta el siglo XVII-XVIII la historia ha sido siempre, esa frase típica de la historia la escriben los vencedores, pues por lo tanto la historia ha sido siempre escrita a través de quien ha salido ganando con el acontecimiento histórico. Es a partir del siglo XVIII cuando vemos claramente como esa historia magistrae vitae va desarrollando una nueva percepción para otros historiadores que van a desarrollar otras formas de interpretar esa historia. Los modelos de análisis de la historia, por ejemplo, surgen precisamente con la Revolución Francesa en 1789, en el que el paradigma de pensamiento y sociedad cambia radicalmente. Cae el antiguo régimen y surge la revolución social, la revolución liberal. Es decir, el liberalismo abre una perspectiva de pensamiento en la sociedad y en la que ya se tiene más constancia de cómo aporta el status quo, cómo aporta el entramado establecido a las clases inferiores o las nuevas clases surgidas de la revolución, como era la burguesía, las clases trabajadoras, las clases inferiores, en definitiva, al antiguo régimen, y cómo se relacionan estas clases con su propia historia. Partimos de la base de lo que se denomina el anticuario, ¿no? O el anticuarismo, o el análisis por parte de aquellos anticuarios que buscaban, estudiaban, inventariaban incluso en torno al siglo XVIII, finales del XVII, principios del XVIII, elementos que se identificasen como quizás partes herederas del pasado grandioso de la nación.
el concepto de Estado-nación, el concepto más bien de nación más que de Estado, porque surge el concepto de Estado a partir de la Revolución Francesa, como bien planteaba Eric Hobsbawm, como hemos comentado. Es a partir de aquí en el que, por ejemplo, se empiezan a excavar yacimientos arqueológicos de cronologías romanas para enaltecer el pasado imperial de las naciones. Se comienza a proteger o inventariar grandes monumentos de ese pasado grandioso de las naciones. Podríamos decir que durante todo el siglo XVIII, o la gran parte del siglo XVIII, finales del XVII, inicios y mediados del XVIII, esa va a ser la tendencia con respecto a la historia. Vamos a seguir perpetuando esos prismas centrados en la historia magistrae vitae. Por lo tanto, surgirán a posteriori elementos que centrarán la crítica al respecto de ese anticuarismo, ¿no? Por lo tanto, cuando hablamos en el campo del procesualismo, es una nueva tendencia que surge a partir de finales del XIX y principios del siglo XX, en el que el positivismo va a enfrentar una clara tendencia a esos elementos siempre y cuando estén relacionados con el marco científico, ¿no? Con la aprobación del método o el término científico. El positivismo va a usar el término científico como forma de aprobación y el acientífico como forma de desaprobación. Posteriormente, el procesualismo, que por ejemplo en el marco de la arqueología se denominará la New Archaeology, la nueva arqueología, va a estar ligado a investigadores procesuales, donde el análisis del método hipotético deductivo, el método científico, va a ser la clave para entender la interpretación del campo de la arqueología, y se va a estar basado mayoritariamente en la teoría general de sistemas. Va a estar ligado como cuerpo de la teoría general o como elemento conceptual a la hora de explicar pues, cómo los sistemas se establecen en ámbitos científicos de corte, digamos, global y continuada, y todo aquel círculo que se genera a través de ese marco general va a estar a la vez interpretado, enmarcado hacia unas características concretas y las cuales van a tener que ser estudiadas desde perspectivas científicas clave. ¿Qué va a hacer el postprocesualismo? Va a romper con esa tendencia, va a romper con esa clara disyuntiva, entendiendo que no todo tiene que estar ligado exclusivamente a la ciencia, y en el caso de la historia, enmarcado no solamente en el análisis consecutivo de datos, sino en cómo interpretar, cómo aportar una teorización al respecto de esos datos. Por lo tanto, rechaza el punto de vista positivista sobre la ciencia y rechaza, por lo tanto, también la separación, aporta la separación entre teoría y datos. La interpretación va a estar ligada desde el punto de vista de la hermenéutica, es decir, de los significados. ¿Qué significa? ¿Qué aporte funcional nos da esa información? ¿Y qué podemos teorizar sobre esa información? Rechazan la oposición entre lo material y lo ideal, es decir, no debe de existir esa separación, tiene que ser interpretada desde sus pensamientos, necesidad de indagar en los pensamientos y los valores que desarrollan el porqué de ese pasado, y ahí es donde también importa claramente estas nuevas tendencias históricas, como bien veremos ahora posteriori,
leyendo a Reinhard Koselleck. En el marco también del postprocesualismo, el individuo, actúa. Los seres humanos no son víctimas pasivas del entorno que les rodea. Son modelos activos, generan tanto desde perspectivas de análisis social, económico, político, pero también son consecuencia de esos modelos productivos, de esos modelos sociales, de esos planteamientos políticos y de esos establecimientos económicos y productivos clave. Por lo tanto, la cultura material es como un texto y por tanto se requiere de la semiótica, teoría general de los signos para su análisis. Hay que analizar la cultura material del por qué está hecho de esta manera, por qué está decorado este material o por qué se escribe de esta manera, ¿no? Cuando hablamos de postprocesualismo, hablamos claramente de arqueología contextual o de historia contextual. El historiador analiza el contexto en el que se enmarca el acontecimiento histórico, al igual que el arqueólogo contextual analiza los contextos en los cuales aparece el yacimiento, en los cuales aparecen los materiales asociados a unos espacios, a unos estratos concretos. Y cuando hablamos de arqueología contextual, hablamos también de arqueología espacial y, por supuesto, hablamos de Ian Hodder, arqueólogo británico, quizá la personalidad más influyente del postprocesualismo con respecto a la ampliación de subdisciplinas que saldrán a posteriori de esta arqueología postprocesual, ¿no? A partir de los años 70 del siglo XX, gracias también quizá al aporte de nuevas disciplinas o de nuevos modelos teóricos y de nuevas tecnologías, va a buscar los métodos de identificación y análisis de contextos para poder interpretar el significado de los contextos arqueológicos en los que trabaja. Por lo tanto, hemos visto cómo el desarrollo, digamos, podríamos decir, correlativo de pensamiento de la historia, de la arqueología como disciplina asociada, y que así lo vamos a ir viendo también en la propia ciencia, en las ciencias sociales, lo vamos a ver en la filosofía, en personalidades que plantean otros paradigmas a la hora de entender la filosofía como más allá de un elemento puramente de pensamiento, sino de cómo influyen otras líneas de pensamiento en el marco teórico de la filosofía, por ejemplo. Y en el caso de la historia y la arqueología, uno de los elementos fundamentales va a ser el materialismo dialéctico o denominado como procedente del marxismo. Va a ser, como bien lo hemos visto en Erich Hobsbawm, va a ser un elemento influyente en el siglo XX. Si bien sabemos que todo procede de Carlos Marx y su planteamiento teórico sobre el Estado, sobre las sociedades precapitalistas y capitalistas y cómo influyen en las sociedades a posteriori, lo vemos que tanto en la historia como en la arqueología este tipo de pensamiento va a generar nuevos modelos de planteamiento y de interpretación, y sobre todo a eso voy, ¿no? En explicar la necesidad de entender que la historia, o cuando hablamos de historia, estamos hablando de cómo interpretamos o desde qué perspectiva interpretamos el hecho. Porque si no, estaríamos hablando de periodismo, es decir, un lanzamiento exclusivo de datos sin ninguna interpretación o sin ningún modelo de análisis asociado del por qué sucede el acontecimiento, para qué ha ocurrido ese acontecimiento y cuál es el motivo. Voy a hacer un ejemplo. Cuando hablamos de un terremoto, desde la ciencia se intenta encontrar los mecanismos físicos que demuestran el terremoto. Luego, desde otro tipo de subdisciplinas asociadas con las ciencias geológicas,
caso de los terremotos, analizarán cuál es la composición del terreno que ha dado pie a que esas fuerzas físicas generen este tipo de terremoto. Y, por ejemplo, desde la sismología se estudiará los componentes geológicos y los componentes físicos o los datos físicos obtenidos de los sismógrafos para estudiar el por qué se da ese seísmo, y el objetivo es obtener una mayor información que nos dé capaz de interpretar antes de que ocurra ese seísmo o cuáles son los elementos físicos, materiales necesarios para estudiar, con el cual podamos adelantarnos a la realización o la generación, mejor dicho, del seísmo, para poder adelantarnos y poder planificar operaciones. En el caso de la historia de la arqueología, de las ciencias sociales, cuando hablamos de interpretar, analizar, estudiar, tenemos que ir más allá de una propia explicación de los hechos. Entonces, como hemos dicho, desde el siglo XVII, esos modelos anticuarios, de esa historia magistra vitae, al procesualismo, el positivismo, el postprocesualismo, el materialismo histórico. Luego hablaríamos de lo que se entiende de la escuela de los anales. Cuando hablamos de la escuela de los anales, hablamos de una escuela en el que se amplían los intereses de los historiadores hasta el punto de incluir todos los aspectos de las sociedades del pasado. Es decir, la historia de los anales, con Marc Bloch, por ejemplo, y Henri Lefebvre, que son los dos grandes autores relacionados con la escuela de los anales, va a incluir precisamente esa ruptura de la que hablaba Reinhard Koselleck. Es decir, no vamos a hablar de las personalidades que han generado el acontecimiento o las personalidades y las élites enmarcadas dentro del proceso histórico, sino de todo lo que alberga ese proceso histórico. No solo se debía interesar la maquinación política de las élites, sino también la economía, la sociedad y el pensamiento. En este sentido, los anales contribuyeron a que la historia fuera más antropológica y procesual. ¿Vale? Acordaros de esa cientificismo. ¿Vale? Esto es, que se preocupara por la comprensión del conjunto del sistema cultural y no solo de explicar ciertos sucesos políticos. En segundo lugar, la escuela de los anales amplió el interés histórico hacia la comprensión de la naturaleza del tiempo. Es verdad que cuando hablamos de historia tenemos que ser conscientes del tiempo que se genera en esa historia. Cuando hablamos del periodo histórico tenemos que ser, y cuando hablemos en los siguientes capítulos de, por ejemplo, la prehistoria, en uno de los reels que hemos creado en las redes sociales, tanto en Facebook como Instagram como X, os recuerdo, @bajo arena tiempo o @bajo las arenas del tiempo en Spotify, donde vamos a ir colgando sucesivamente los podcasts. Vamos a ir lanzando historias o lanzando posts, como hemos lanzado esta primera semana, digamos, que de creación del podcast. Precisamente cuando hablábamos de la prehistoria hablamos de un periodo enorme. Ahí hay que tener en cuenta que cuando hablamos de historia hablamos de periodos históricos con unas cronologías y unas características temporales muy concretas, y que en algunos casos se va a tiempos enormes, como es el caso de la prehistoria. Por lo tanto, como bien dice la Escuela de los Anales, una de las características que dio pie a que se incorporase el valor del tiempo a la hora de explicar e interpretar la historia la incluyó la Escuela de los Anales. Y por último, otra de las líneas, digamos, de análisis es la historia cultural. Es decir, hacer una valoración histórica de cómo se refleja el paso de las culturas o cómo la cultura va aportando elementos
que no solamente se van viendo específicamente en periodos históricos, sino que pueden existir distintos periodos históricos en los que ese aporte cultural se siga manteniendo. Es un poco haciendo alusión al patrimonio cultural inmaterial. Cuando hablamos de patrimonio cultural inmaterial, una de las características de ese patrimonio etnológico o etnográfico es que en diversos periodos históricos y el paso de generaciones se han ido manteniendo ciertos elementos asociados a propuestas culturales que se vienen perpetuando en el tiempo, y por lo tanto hay que, cuando hablamos de patrimonio cultural inmaterial, hay que interpretarlo desde esa perspectiva también, desde una perspectiva que seamos capaces de poder interpretar la manera en la que el tiempo y la cultura se va a ir ligando a la historia, y posiblemente en periodos históricos distintos se mantenga también ese aporte cultural. Y cuando hablamos de cultura no solamente nos estamos refiriendo a aportes culturales, podríamos decir, materiales, es decir, elementos musicales, elementos de danza, artilugios, sino que cuando hablamos de cultura hablamos también de pensamiento, hablamos de una reproducción social, económica, cultural, asociada y ligada a ese espacio-tiempo que se va perpetuando en diversos o posteriores periodos históricos. Por lo tanto, para acabar esta parte del podcast en el que estábamos hablando de los modelos de análisis, que hemos hablado del anticuario, del positivismo, del procesualismo, del postprocesualismo, del historicismo, del materialismo histórico, de la escuela de Annales o de la historia cultural, tenemos que darnos cuenta qué es la historia. La historia es la interpretación de unos hechos según una forma de pensamiento que va a estar ligada con líneas filosóficas, líneas políticas, y que a la vez vamos a estar planteándolo desde perspectivas científicas, culturales, sociales y modelos de pensamiento. Y ahí está la clave. Cuando hablamos qué es la historia, o cuando hablamos qué es la arqueología, luego hablaremos qué es la arqueología, pero cuando hablamos de qué es la historia y de qué entendemos por historia, no solamente nos podemos centrar en el análisis de los relatos, el análisis de los acontecimientos, sino lo importante es el análisis y la interpretación de esos relatos y de esos acontecimientos. Y ahí es donde vamos a poder obtener la mayor información sobre ese periodo histórico y, por lo tanto, sobre esa historia. ¿Para qué sirve la historia y las ciencias o subdisciplinas asociadas a la historia? Pues Matthew Johnson, en la página 18 de su libro Teoría Arqueológica, una introducción, dice: necesitamos justificar lo que hacemos. Es decir, los historiadores o arqueólogos tenemos que justificar nuestro trabajo haciéndolo llegar a la sociedad. De ahí el objetivo fundamental de este podcast. Del podcast Bajo las arenas del tiempo, el objetivo es hacer llegar al público en general la historia y la arqueología, el entender periodos históricos. Hablaremos de yacimientos arqueológicos, hablaremos de formas de pensamiento ligadas en periodos concretos y cómo se relacionan dichos pensamientos con el contexto histórico y arqueológico en el que viven o en el que surgieron esas formas de pensamiento. Por lo tanto, el hecho de que tengamos que justificarlo a nosotros también nos hace pensar en torno a la importancia que tiene la gran labor, la labor de la difusión de la historia, de la arqueología, de las ciencias sociales y de las humanidades en general. Decía Matthew Johnson: nuestra audiencia, los demás arqueólogos, la gente que trabaja en otras disciplinas, el público en general, precisa tener una idea clara de nuestra parte de por qué nuestra investigación es importante, de por qué vale la pena financiarla, del valor que tiene escucharnos.
hay 1000 posibles respuestas a ese reto de la justificación. Por ejemplo, el pasado es intrínsecamente importante, por lo que necesitamos saber del mismo por sí mismo. Necesitamos conocer de dónde venimos para saber a dónde nos dirigimos. El conocimiento del pasado favorece un mejor entendimiento del futuro. Solo la arqueología, por ejemplo, aborda la profundidad temporal necesaria para generar generalizaciones interculturales acerca de los procesos culturales de largo alcance. La arqueología es un instrumento de la revolución cultural que ayuda a emancipar a la gente de las ideologías represivas. Existe la probabilidad de que se discrepe, por lo menos, en uno de los argumentos precedentes y se esté completamente de acuerdo con al menos otro. Esto no cambia el hecho de que cada argumento es una proposición teórica, y esto es muy importante, esto ya es mío, de Iván Sánchez. Es muy importante que cada aportación que hagamos sea una aportación teórica, hayamos reflexionado previamente sobre qué entendemos, qué análisis hemos hecho de esa historia o de ese acontecimiento y qué proponemos o qué entendemos y queremos expresar sobre eso. Esto no cambia el hecho de que cada argumento es una proposición teórica que necesita de justificación, que requiere ser debatida antes de darla por aceptada o rechazada. Ninguno de los argumentos reseñados es evidente por sí mismo, ni tiene que ver con el sentido común. Verdaderamente, pocas cosas en el mundo son obvias si se examinan de cerca, aunque a muchos políticos les gustaría que lo viéramos de otra forma. Ahí está la clave también de la importancia o del para qué sirve la historia, la arqueología, las ciencias sociales, la filosofía, las humanidades. Porque nos hace reflexionar sobre el acontecimiento, entender, intentar interpretar, pensar, criticar, evaluar, valorar el hecho y por lo tanto no nos podrán dar unos datos sesgados, unos datos medio cercados, unos datos amañados. Nosotros seremos capaces de, con ese pensamiento crítico, plantear bueno, no hace falta tampoco ese pensamiento crítico. Yo creo que también es importante que seamos capaces de que hay que reflexionar y hay que pensar y hay que analizar detenidamente cada elemento o cada momento que históricamente vemos, leemos, incluso estudiamos. Por lo tanto, en estas palabras de Matthew Johnson es muy importante explicar el para qué sirve, ¿no? Y precisamente me quedo con esa frase, ¿no? Verdaderamente pocas cosas en el mundo son obvias si se examinan de cerca, aunque a muchos políticos les gustaría que lo viéramos de otra forma. Hobsbawm, en su libro Guerra y Paz en el siglo XXI, en el prólogo se dice: estos esfuerzos son necesarios. ¿Cuál puede ser la contribución de los historiadores a esta tarea? Su principal función, aparte de recordar lo que otros han olvidado o desean olvidar, consiste en tomar distancia, en la medida de lo posible, respecto de la crónica de lo contemporáneo y en encuadrarla en un contexto más amplio y con mayor perspectiva. Me quedo con esa frase. Con un contexto más amplio. Acordaros un poco cuando estábamos hablando de los distintos planteamientos, modelos de análisis, mejor dicho, en el que, por ejemplo, cuando hablábamos de la arqueología contextual, ¿no? de Jan Hodder, ¿no? Del postprocesualismo, ir más allá del propio contexto en el que se encuentra el yacimiento, en el que se encuentra el acontecimiento histórico, el por qué, con qué otro acontecimiento se relaciona, con qué otro yacimiento, dentro de qué área
geográfica, territorial, espacial, momento precedente y antecedente, y cómo se ha visto a posteriori que se relaciona con ese acontecimiento. Así, contextualizando, podremos interpretar detenidamente, reflexionar adecuadamente y proponer un análisis claro, conciso y potente sobre la valoración histórica. Yo creo que esta última frase de Hobsbawm es muy, muy significativa y determinante en torno a la contribución de los historiadores. Y por último, quería leer del libro de Reinhard Koselleck, de Estratos del Tiempo, la página 21, en la que cuando habla de la quiebra del antiguo modelo de Historia Magistrae Vitae, obliga al pensamiento histórico a replegarse sobre sí mismo. Habla, en primer lugar, aparece la idea de historia como colectivo singular, como un sistema que engloba y unifica a las historias particulares. Como muestra Koselleck, la singularización de la historia fue contemporánea a la de otros conceptos históricos políticos, como los de libertad, que tomó lugar de las libertades, justicia, que reemplaza en el vocabulario de la época los derechos, o revolución, que desplazó la idea de revoluciones, etc. La historia con mayúsculas se convierte entonces en un concepto reflexivo, en sujeto y objeto de sí mismo, en un sí y para sí. Ahí está la clave. La propia historia tiene que ser qué es, para qué es y por qué es la historia. Por lo tanto, cuando analicemos, evaluemos, reflexionemos, valoremos, tengamos que analizarla desde diversa perspectiva mucho más amplia, más contextual. En segundo lugar, dice Reinhard Koselleck, en la medida en que el tiempo histórico se vuelve irreversible y creativo, es decir, que cobra la cualidad de generar experiencia, hace que ésta, aplicada retrospectivamente, nos permita ver el pasado siempre de un modo distinto y renovado. Surge entonces la idea de la relatividad en la historia. El mismo progreso hace que los valores y principios con los que juzgamos el pasado se modifiquen necesariamente con el tiempo. Y ahí está la clave. Es verdad que, y hago aquí un paréntesis, está claro que no podemos juzgar los acontecimientos históricos desde planteamientos y perspectivas actuales o desde un posicionamiento moral, ético, contemporáneo. Sin embargo, eso no queda, o eso no quita, o eso no es motivo por el cual haya que posicionarse desde una perspectiva positivista, ¿vale? Es decir, planteo el hecho y no lo reflexiono. No, hay que reflexionar el acontecimiento histórico, plantear el objetivo, intentar obtener la mayor información posible y el análisis para obtener el porqué de ese acontecimiento histórico y su análisis con respecto a lo sucedido posteriormente. De ahí la frase que dice Koselleck, el mismo progreso hace que los valores y principios con los que juzgamos el pasado se modifiquen necesariamente con el tiempo. A eso voy. Y en tercer lugar, la temporalización de la historia permitió ubicar en un orden secuencial la diversidad cultural que la expansión ultramarina había revelado, situar diacrónicamente aquello que aparece sincrónicamente. Esto es brillante, porque pues tanto el análisis histórico, esto lo he repetido ya a lo largo de este primer capítulo del podcast unas cuantas veces, y creo que es fundamental. Todo momento histórico, todo yacimiento arqueológico, todo análisis de pensamiento, toda forma de filosofía, toda intelectualidad tiene su contexto, tiene sus influencias antecesoras y tiene unas revelaciones a posteriori. Y hay que analizarlas
y hay que enmarcarlas desde un planteamiento diacrónico, es decir, cómo ese mismo contexto han ido enmarcándose formas de pensamiento, modelos de ocupación, de poblamiento, modelos sociales, modelos productivos en ese mismo modelo, en ese mismo espacio, perdón, y cómo ha ido evolucionando. Y cuando hablamos de diacronía o sincronía, cuando hacemos historia, cuando hacemos arqueología, mayormente la diacronía o el diacronismo es la sucesión correlativa de modelos ocupacionales, formas de entablamiento poblacional, de asentamientos que han ido utilizando según su forma cultural, su modelo constructivo, su modelo de pensamiento, sus formas de hacer, un espacio, un territorio, un periodo, y como otros, formas de pensamiento, modelos ideológicos distintos, como formas de pensamiento y de interpretación distinta, en ese mismo periodo han ido también en ese espacio interpretando, reflexionando y planteando. En el campo de la arqueología, que a lo mejor quizá este símil va a ser mucho más sencillo de que nos quedemos con la idea. Cuando hablamos de diacronía, hablamos en un territorio, ¿vale? Un territorio ha sido ocupado durante muchos periodos históricos por diversas poblaciones. Por ejemplo, me viene a la cabeza, que yo creo que todos lo conocemos, las minas de Río Tinto en Huelva. Es un espacio territorial que ha sido ocupado desde la prehistoria, mayormente desde el Calcolítico, con un objetivo concreto, la extracción del mineral, hasta época contemporánea. Y sucesivamente, de manera diacrónica, se ha ido explotando el territorio con una característica concreta que era la extracción de mineral con unos objetivos productivos, económicos, sociales, políticos, de pensamiento concretos, pero de manera diacrónica. ¿Qué quiere decir el sincronismo? Es que el sincronismo es un estatismo, ¿no? Podríamos decir un modelo estanco, ¿vale?, dentro de esa diacronía. Por lo tanto, podríamos decir que el diacronismo es en el territorio cómo cada uno de esos periodos históricos ha ido extrayendo el mineral. Por ejemplo, vuelvo al caso, el ejemplo que hemos puesto de la mina de Río Tinto. Y en el caso de sincronismo sería, por ejemplo, centrarnos en la interpretación del modelo, por ejemplo, de la prehistoria reciente, el Calcolítico. De manera sincrónica estudiamos y analizamos el por qué los pobladores calcolíticos decidieron explotar el mineral procedente de las minas de Río Tinto y de su territorio, ¿vale? Eso podríamos hacerlo, lo hablaremos en posteriores podcasts. Pero volviendo un poco a la frase de este tercer lugar que hablaba Reinhard Koselleck en su libro Estratos del tiempo. Por lo tanto, entender la diacronía y el sincronismo y la noción de progreso ofrecía el parámetro para establecer un antes y un después, atribuir a cada fenómeno el momento propio al que correspondería en la lógica del desarrollo inmanente de la historia. Por lo tanto, y ya para terminar, quisiera dejar claro que cuando hablamos de historia, cuando hablamos de arqueología, que cuando hablamos de ciencias sociales, que cuando hablamos de humanidades, tenemos que entender también la reflexión, el pensamiento, la interpretación del acontecimiento histórico. Y que no nos centremos exclusivamente en la batería de datos, porque si no, podríamos tener una información sesgada y podríamos dejar de lado el contexto y los distintos modelos de pensamiento asociados a ese acontecimiento histórico, y por lo tanto no obtendríamos la información total del acontecimiento histórico. Pues hasta aquí el capítulo de hoy, el primer capítulo del podcast Bajo las arenas del tiempo. Ha sido un placer. Creo que
Es una manera muy importante y muy dinámica de hacer llegar la difusión de las ciencias sociales, de la historia, de la arqueología y de las humanidades. Y os invito a seguir las redes sociales Bajo las Arenas del Tiempo, en Facebook, en Instagram, en X, en Spotify, @bajo las Arenas del Tiempo. Y cualquier pregunta, cualquier duda, cualquier idea que os surja a raíz de nuestra labor, pues podéis mandárnoslo al correo electrónico bajolaarenadeltiempo@gmail.com. Soy Iván Sánchez.